Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Su hermano Roberto Mendoza con mi esposa Victoria García, mandándoles un gran saludo desde Matamoros, Tamaulipas, aquí en México, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar sobre la palabra de Dios, hermanos. Y primero quisiera que mi esposa nos diera unos anuncios antes de empezar, hermanos. Así es, Dios les bendiga en esta tarde a todos. Gracias a Dios por este día que nos presta, en el cual podemos estar una vez más aquí compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primeramente estudiándola nosotros mismos y después compartiéndola también con todos aquellos que nos escuchan. Pues estamos haciendo una cordial invitación para, si usted no tiene dónde congregarse, ¿verdad? Pues en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional hay un lugar para usted y su familia, para que se congregue, para que busque de Dios, para que busque su presencia, para que busque alabarlo, ¿verdad? Y pues ahí tenemos culto los días viernes a las 7 de la tarde. Es un culto de oración, no solamente alabanza, sino que tenemos meditación de la palabra de Dios a las 7 de la tarde empieza. Tenemos los sábados a las 7 de la tarde también, que es un culto también dirigido por nuestras hermanas de la Iglesia Pentecostal. Y tenemos lo que es el culto dominical también, que es a las 10 de la mañana, empieza, y no solamente tenemos culto nosotros, sino que también los niños, los jóvenes, los adolescentes, amén, también tienen su servicio para que los lleve y ellos también sean edificados y llenos de la palabra de Dios. Estamos ubicados ahí en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, ahí en la colonia Portesil, con nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa Mari Méndez. Amén. Ahí están ellos sirviéndole al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues son bienvenidos todos. Les hacemos esa cordial invitación a todos. Si usted está buscando alguna iglesia donde congregarse, ¿verdad? O si usted tiene familia que quiere congregarse, pues les hacemos esta invitación para que busque la presencia de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Y en esta tarde queremos meditar sobre la salvación se puede perder. Sobre la salvación se puede perder. Y porque muchos dicen, hermanos, incluso hay una doctrina, como por ejemplo los bautistas, ellos dicen que la salvación no se puede perder, hermanos. Pero las escrituras nos dicen que sí se puede perder, hermanos. Y pues es tiempo de meditar, hermanos, sobre nuestra salvación, hermano, para no perder nuestra salvación, hermanos. Y en esta noche queremos comenzar con un texto, hermanos, que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así en el nombre de Jesús: porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, Señor, estamos aquí una vez más, Señor, meditando sobre tu palabra, Señor, para que nosotros, Padre, podamos, Señor Jesucristo, aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor, para poder aplicarla, Señor, para poder caminar, Señor, como debemos de caminar, Señor, y podemos, Señor, seguir creciendo espiritualmente para esa gran salvación que usted nos ha dado, Señor Jesucristo, para poner la mirada en usted, mi Señor Jesucristo, que es el autor de la fe, Señor Jesús, el autor de la vida. Y le pedimos en esta noche, mi Señor, que nos abra nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para que podamos meditar en esta noche sobre este tema, Señor, sobre la salvación. Sí se puede perder, mi Señor. Bendíganos, Señor Jesucristo, bendiga a los hermanos que nos están escuchando en esta tarde, Señor. A usted sea toda la honra y la gloria. Amén. Hay una doctrina, hermanos, como los bautistas, hermanos. Dicen ellos, una vez
salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Y ellos citan este texto, hermanos, de Hebreos capítulo 2, 8, el que les acabo de leer. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Dicen ellos, hermanos, porque dice, porque por gracia sois, eres, quiere decir, eres salvo, eres, se puede usar como en el tiempo pasado, hermanos, y ellos dicen porque son salvos, van a ser siempre salvos, hermano, pero esto no es lo que Pablo nos está tratando de decir, salvos, siempre salvos, no, hermanos, sino que Pablo nos está mostrando, hermanos, si leemos todo el capítulo 2 de Efesios, hermanos, vamos a darnos cuenta que es un capítulo sobre la salvación, lo que se llevó a como éramos y lo que se tuvo que llevar a cabo para la salvación, hermanos. Y Pablo presenta aquí, hermanos, un plan de salvación, es decir, que Dios hizo un plan de salvación. Hizo un plan de salvación para que nosotros entráramos a ese plan, hermanos, y seamos salvos en este plan, hermano. Entonces, es lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermano. Nos está diciendo que nosotros, hermano, Dios desde el principio, Él tenía planeado este plan, hermano, de salvación. Y la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios, hermano, que ella tenía en su mente este plan de salvación y a las personas que Él les iba a permitir llegar a su iglesia, hermanos. Y por eso dice, sois salvos. Cuando nosotros creemos, nosotros nos arrepentimos, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, entramos a ese plan, hermano, a ese plan de salvación, hermano, porque ahora estamos bajo los términos de Dios, no la de nosotros, hermano. Entonces nosotros estamos bajo los términos de Dios y Dios ha dicho, este es mi plan de salvación. Todos los que quieran ser salvos tienen que creer, arrepentirse y bautizarse, y ya estás adentro de este plan, hermano. Nosotros no podemos entrar al plan si no creemos. Nosotros no podemos entrar a este plan de salvación si no nos arrepentimos. Nosotros no podemos entrar a este plan de salvación si no nos bautizamos, hermano. Todo va a mano, hermanos. Por eso dice Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Entonces, si tú crees y te bautizas, te vas a meter en el plan de Dios. Y 2:38 Hechos dice, y Pedro le dijo, arrepentidos, ahí está, arrepentidos, ¿verdad? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, fe, arrepentimiento y bautismo, entramos a este plan de Dios, hermano. Así es como entramos nosotros. El arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento es muy importante, hermano. Lo principal en la Así vida, es. la vida del ser humano. Así es, hermano. Porque lo tenemos que seguir haciendo continuamente. Pero, hermanos, todos los días. Así es, todos los días lo tenemos que hacer. Fíjense, hermanos, quisiera ir a otro texto, pero quisiéramos detener la mente aquí, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Quisiera ir a Mateo 24, hermanos. Mateo 24, y voy a leer el 13 y el 14. Dice en el nombre de Jesús, Mateo 24, 13, 14. Fíjense lo que dice. Mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Hermano, esto ya está contradiciendo esa doctrina. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Porque una vez salvo, siempre salvo. Esa doctrina que dice, hermanos, que usted jamás puede perder su salvación. Usted puede andar en las cosas del mundo, no va a perder su salvación. Usted se puede regresar al mundo, se puede viciar, se puede hacer droga, puede hacer lo que usted quiera y morir y no pierde su salvación.
Es lo que esa doctrina nos dice, hermano. Pero eso no es verdad, hermano, es una mentira, hermano. Una vez salvo, siempre salvo, es una mentira, hermano, porque aquí el Señor Jesucristo nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y fíjese, hermano, fíjese, dice, será, quiere decir tiempo futuro, no ahorita, no quiere decir ya eres salvo, ya no tienes que hacer nada. No, hermano, dice, será salvo. Quiere decir que un día vas a ser salvo si sigues perseverando. Si sigues venciendo, vas a ser salvo. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Fíjese, hermano, por ejemplo, si decimos, han sido salvos, eso sería pasado. Han sido salvos, eso sería el pasado, el tiempo pasado. Pero las Escrituras nunca usan esa manera en la salvación. Nunca la usa, hermanos. Han sido salvos. Nunca usa esa frase para escribir que la persona nunca va a perder su salvación, hermano. O que eres salvo desde el principio y ya no vas a perder esa salvación. O puede usar, hermano, siendo salvo, que es presente, y si lo usa de esa manera. O puede ser haber sido salvo, hermano. Esos términos sí se usan, esas frases sí se usan, hermano. Habiendo siendo salvo y será salvo, se usan, hermano. Se usan, por ejemplo, en Hechos 2:47 nos dice que cada día el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. A los que debían ser salvos. ¿Sí me entiende? Es presente, hermano. Está hablando los que van a ser salvos, hermano. Está metiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. No quiere decir que jamás vas a perder tu salvación. No lo dice en ninguna manera. Fíjese, hermano. La palabra, como dice aquí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será salvo siempre es tiempo futuro. No presente, no pasado, dice futuro, hermanos. Y será salvo siempre. La mayoría de veces en las Escrituras se usa para el tiempo futuro, hermanos, como lo dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Será salvo, hermanos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, hermano. Y Efesios 2:8 no nos está diciendo salvos, siempre salvos. No, mi hermano, la salvación se puede perder, hermano. Así es. Se puede perder la salvación y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salvación, hermano, porque sí se puede perder, hermano. Se puede perder nuestra salvación. Fíjese, hermano, dice, porque fíjese, aquí, si le regresamos, aquí donde estamos, 24, Mateo 24, 13 y 12, si regresamos al versículo 1, le están preguntando, hermano. Le dice, déjenle leer el 1 y el 3. Cuando Jesús salió del templo se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndolos, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Ellos le están preguntando, hermano, sobre el tiempo, hermano. Le están preguntando a ellos sobre el tiempo futuro, hermano. Que les dijera cuándo van a suceder estas cosas, qué señales hay, hermano. Entonces,
Él les está diciendo que el tiempo futuro, hermanos. Y por eso cuando llegamos al 23, Él dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando del tiempo futuro, hermano. Nosotros estamos en esta tierra, hermanos. Estamos representando a Cristo en esta tierra como cristianos, como la iglesia de Dios. Estamos representando a Cristo y estamos evangelizando, hermanos, para que Dios alcance más gente, hermanos. Estamos trabajando en esta tierra, hermanos. Somos instrumentos para Dios. Jesús hizo, cuando Él estaba en la tierra, Él hizo esto, hermano. Él anduvo evangelizando, Él anduvo trabajando. Y cuando resucitó, los discípulos los apóstoles empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar, evangelizando, hermano. Y ahora a nosotros, en esta generación, en este siglo, en este tiempo, como iglesia, somos los que debemos andar aquí en la tierra trabajando, hermano, porque estamos trabajando en la tierra, hermano, pero en el futuro, un día, porque la Biblia dice, nadie sabe la hora, ni el día, ni el tiempo, pero un día, hermanos, vamos a ser salvos de aquí, de esta tierra, hermano, pero tenemos que perseverar primero, hermanos. Amén. Tenemos que perseverar primero, hermanos. Y fíjese, hermano, fíjese, la salvación es continuamente, hermano, continuamente. Ahorita un texto que mi esposa va a explicar, Filipenses 2:16 dice, ocupaos en vuestra salvación. Entonces, la salvación es continuamente, hermano, es cada día, hermano, es todo el día. Porque podemos caer en el pecado, hermano. Podemos a lo mejor caer en el pecado y morir en el pecado, hermano, si se pierde la salvación. Entonces, por eso tenemos que estar continuamente, hermanos, para ser salvos en el futuro, hermanos. Fíjese, a las 7 iglesias, Jesús les dice, el que venciera. El que venciera, el que venciera, el que venciera, el que venciera. Hermanos, si una vez salvo, siempre salvo, ¿por qué vamos a tener que vencer? ¿Vencer de qué? Ya estamos salvos. Si esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, ¿qué vamos a vencer? Yo ya soy salvo, no tengo que hacer nada, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que orar, porque ya soy salvo. No, mi hermano. Vamos a ser salvos un día, hermanos, en el futuro. Ya sea cuando muéramos físicamente o cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, vamos a ser salvos, hermanos. Pero mientras estemos respirando, mientras estemos vivos, mientras estemos caminando en la tierra, nuestra salvación está en el futuro, hermanos. Amén. Hermano, Jesucristo, hermano, no murió en la cruz nomás por en vano, no, hermano. Él hizo ese sacrificio. Ahora nosotros tenemos que sacrificarnos también, hermanos. Tenemos que sacrificar la carne, los deseos de la carne, las cosas del mundo, la flojera espiritual. Tenemos que sacrificar todas estas cosas, hermanos, para que nosotros también tengamos la misma mentalidad, hermanos. Y es lo que Él nos pide, porque Él cree que dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Así es, amén. Niéguese, ¿verdad que dice eso? Sí, amén. ¿Por qué, hermanos? Para negar nuestro propio yo-yo, hermanos. Que en el mundo, sin Cristo, nuestro propio yo-yo no nos dejaba buscar de Dios, no nos hacía acercar a Dios, hermano. Andábamos como nos daba la gana, hermano. Entonces, eso es lo que nos está hablando, y les quiero leer el último texto, hermano, en Apocalipsis, hermano, en capítulo 3. Y lo voy a leer desde el versículo, son 5 versículos, hermano, lo voy a leer. El capítulo 3, Apocalipsis, del 1 al 5. ¿Sí lo tienes? Sí. Fíjense lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que no tienes, que tienes nombre de que vives. Es decir, eres cristiano. Y luego dice, tienes nombre. Bueno, tienes nombre. Él puede decir, soy cristiano, tengo ese nombre de cristiano yo. Y luego dice, que vives y estás muerto. Es decir, sí, yo soy cristiano, pero ando muerto, ando frío, no busco de Dios. Las cosas de Dios me aburren, las predicaciones me hacen dormir. Eso es lo que nos está diciendo, hermano. Le está diciendo a una iglesia que sí, a lo mejor afuera dice iglesia cristiana del nombre. Y la gente afuera dice, esa iglesia es cristiana. Sí, porque la carta va dirigida para los del nombre. Ahí va dirigida para los que tienen su nombre. Así es, para nosotros. Los que tenemos invocado el nombre de Jesucristo en nuestra vida. Así es, hermanos. Entonces, dice la gente, mira, esa iglesia tiene, dice, iglesia cristiana del nombre. Son cristianos. Sí, hermano, pero por adentro están muertos. Poder en Jesús, amén. Y luego dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuerda pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sé vigilante. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, fíjese, la iglesia estaba muerta, pero había unos hermanos que no estaban muertos, porque dice el 4, pero tienes unas personas, unas pocas. Si decimos que hay como 30 personas en la iglesia, ¿cuántos serían unas pocas? ¿Unas 5? 5, unas pocas. Sí, menos de la mitad. Personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y sabe qué es manchado en la Biblia? Cuando andamos en el pecado, hermanos. Dice, no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas. Estos hermanos, estos poquitos que estaban con los hermanos que estaban muertos en la iglesia, eran unos hermanos que caminaban en santidad. Tenían temor de Dios, iban a los servicios, luchaban, vencían, perseveran. Esos son los poquitos que había en la iglesia, hermano. Y dice, y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dignas, hermano. Dignas. Y luego dice, el que venciera. ¿Vencer qué? ¿Qué voy a vencer? Ya soy salvo para siempre. No. Dice, el que venciera. ¿Venciera qué? La iglesia andaba muerta, andaba en pecado, hermanos. Regresaron a sus pecados. Porque muerta en las escrituras es una muerte espiritual. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Cuando andabas, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está, muertos. Es una espiritual muerte. Y esta iglesia andaba muerta, porque del comienzo dice, tienes nombre que vive, estás muerto. Entonces era una iglesia muerta espiritualmente, hermanos. Yo creo, con esta palabra hay que examinarnos, ¿verdad? Examinarnos. Así es. Verdaderamente cómo estamos caminando. ¿Cómo andamos caminando, hermanos? En el camino de la salvación que el Señor nos ha brindado. Por medio de esta palabra, examinarnos, ¿verdad? Cómo hemos caminado. Y nos podemos examinar. Sí, cada uno de nosotros y reconocernos delante de Dios. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Que nos está dando la oportunidad ahí también, hermanos, de que reconozcamos cómo somos. Ajá, sí, así es, hermano. Sí. Pero fíjese lo que dice el 5. El que venciera será vestido de vestiduras blancas, y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sí. Entonces,
Aquí le está hablando a la iglesia que ya están bautizados, que han disfrutado del Espíritu Santo, de la buena palabra, han visto milagros, Dios ha obrado en sus vidas. Esta es una iglesia cristiana, hermanos. Pero, ¿por qué les está diciendo? Si no vencen, les voy a borrar su nombre del libro de la vida. Si el nombre de nosotros ya está escrito el día que nos bautizamos. Les está diciendo para que se arrepientan. Les está diciendo para que Les se está arrepientan. diciendo para que se arrepientan de decir que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Amén. Para que vivan Para otra que vez vivan en la otra vez. palabra de Así Dios, es. en la salvación. Así es, Sí. hermano. Está haciendo una llamada de atención para Así que, es. para que se reconozcan Así es. les está haciendo ver las cosas en las que están mal. Así es, hermano. Así es lo que ¿Verdad? está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo para que nosotros reflexionemos, hermano. Para que reflexionemos cómo andamos. ¿Andamos muertos? ¿Andamos Porque, fríos o tibios? ¿qué significado tiene la palabra vencer? Porque dice el que venciera. El que venciera. Así es. ¿Qué significado tiene? ¿O cómo lo tomarías? Para ti, ¿qué significaría? Venciera es como que si yo tengo que seguir luchando, Ujú. me tengo que esforzar para vencer. Sí. Tengo que vencer. Vencer las cosas Así es. que estamos haciendo mal. Así es. Hacerlas a un lado Amén. como obstáculos en Ok. nuestra vida y poderlo cruzar. Para vencer tenemos primero que examinar qué es lo que nos va a parar de ir al cielo. ¿Qué crees que es? El pecado. Tenemos que vencer el pecado. Sí, pero Las cosas del mundo. sí. Tenemos que vencer las cosas del mundo. El diablo, tenemos que vencer las tentaciones, hermano. Y también, hermano, tenemos que usar el dominio propio para vencer nuestra carne, hermanos, que se levanta con nosotros. Tenemos que vencer estas cosas, hermano, nosotros como cristianos. Y para poder vencer, tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Así es. Tenemos que, hermanos. Pero dice, si no vences, voy a borrar tu nombre. Si no vences esas cosas con las cuales estás batallando, prácticamente así Es lo que está diciendo, hermano. Es lo que está diciendo. Lo que te está deteniendo para buscar a Dios. Que esas cosas no te venzan a ti, tú véncelas a ellas. Así Tú es, puedes. Así es, Tú hermano. puedes porque me estás buscando. Así es. Pero ¿qué pasa cuando no lo buscamos, verdad? Porque pues aquí vemos, ¿verdad? Está diciendo el texto, El que venciera. está diciendo, dice, yo conozco tus obras. Y eran obras malas. Yo las conozco. No hay obra que el Señor no conozca. Todo lo sabe y todo lo puede y todo lo conoce. Porque dice que están para morir. Son obras malas. Y que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Muerto no quiere decir que los hermanos estaban muertos físicamente, no, hermano. Espiritualmente. Espiritualmente muertos. Y así andábamos en el mundo, estábamos muertos espiritualmente. Entonces dice, si no vences, voy a borrar tu nombre del libro de la vida, hermano. Cuando nosotros somos bautizados, hermano, y entramos en ese plan de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, hermanos. Porque Dios espera que nosotros entremos a ese plan de salvación, hermano. Y cuando nosotros entramos a ese plan de salvación, nuestros nombres son escritos, hermano. Entonces, para que Él nos borre nuestros nombres, quiere decir que podemos perder nuestra salvación, hermano. Como dice esa canción, a la lista, cuando haya lista, Cuando allá se pase lista. ¿Qué dice? ¿A mi nombre qué? A mi nombre yo feliz responderé. Hermano, ¿y qué tal si borra tu nombre? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder si nunca nombra tu nombre, hermano? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que vencer para ser salvos.
No, mire, hermano, nosotros entramos al plan de salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, Él hizo unos términos y Él dijo, el ser humano para ser salvo tiene que trabajar bajo mis términos, porque sabe que el términos de los hombres son desordenados. Vamos a hacer lo que queremos. Nos vamos a dar lo que nos da la gana, no vamos a cumplir. Ahora nosotros le vamos a poner las condiciones A Dios. No, hermano, Él nos pone las condiciones a nosotros. Para entrar en el plan de salvación tienes que creer. Tienes que arrepentirte y te tienes que bautizar. Así es. Esos son los términos de Dios, el plan de salvación, hermano. Y perseverar. Y bueno, y cuando ya estamos adentro, que ya nos bautizamos, ya creímos, ya nos arrepentimos de, no sé, de adulterio, fornicación, drogas, todo ese mugrero, hermanos. Ya nos arrepentimos y estamos adentro del plan de Dios. Todo lo que Él nos pide a nosotros es perseverar, esforzarte y vencer. 3 cosas nos pide a Él, hermano. ¿Sabe usted que cuando usted persevere, cuando usted se esfuerce, cuando usted venza, quiere decir que usted está obedeciendo a la palabra de Dios? Amén. Y la palabra de Dios se desarrolla en toda nuestra relación con Dios. La oración, ir a la iglesia, congregarnos en la iglesia, leer la palabra de Dios, ayunar, velar, hacer lo bueno, Amén. amar a nuestro prójimo. Todo lo que es la palabra de Dios, hermano, la tenemos, nosotros la obedecemos, hermano. Entonces, esforzarnos, vencer y perseverar. Cuando hacemos estas 3 cosas, quiere decir que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Andamos caminando en santidad. Andamos con temor a Dios, hermano. Nos andamos alejando del mundo, de las cosas del mundo. Andamos alejando del pecado. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, hermanos, para agarrar para poder ser salvos en el futuro, hermano. Y muchos hermanos no están haciendo esto. Hay hermanos que andan con las cosas del mundo y como quiera están en la iglesia, hermano. Hay hermanos que le hacen caso al diablo. Cada vez que viene la tentación, caen en la tentación. Hay hermanos que andan fríos. Hay hermanos que andan tibios. Hay hermanos que andan muertos. Hermanos, debemos de despertarnos, hermano. Este no es cualquier salvación. Si no vencemos, hermano, y cuando estemos enfrente de Dios, el Señor nos va a decir, escribí tu nombre en el libro de la vida y lo tuve que borrar porque no vencites. Medite esto en esta noche, hermano, sobre nuestra salvación, el plan que Dios, es un plan tan hermoso que Dios nos dio a nosotros, hermano, para poder ser salvos. Amén, así es. Y la manera que Él dio este plan es porque Él derramó su sangre, hermanos. Él murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos este plan de salvación, hermano. Entonces, en esta noche, hermano, lo aconsejo, hermano, lo exhorto, hermanos, que trabaje en su salvación, hermano. No descuide su salvación, mi hermano. Siga venciendo, hermano. Aunque venga lo que venga, usted siga venciendo, hermano. Siga perfeccionando, hermano. Siga esforzándose, hermano. Esfuércese para leer la palabra. Esfuércese para ir a los cultos. Esfuércese para tener una conexión con Dios. Esfuércese para esa vida de santidad, hermanos. Amén, así es. Y esto es, hermano, sobre que debemos de meditar sobre la salvación se puede perder. Y mi esposa nos quiere dar unos textos también, hermanos, Así en esta tarde. Gloria a Dios. Mientras hay vida hay oportunidad para poder Así recapacitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mal en nuestra vida? Así es. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de recapacitar y de regresar a su camino, para que Él nos vivifique, hermanos, porque ese es el propósito. No solamente es muy importante
ver nuestros errores, pero ¿qué voy a hacer después de todo eso, verdad? ¿Qué voy a hacer después de todo eso? Porque el Señor me está dando la oportunidad. Y pues estamos meditando en la palabra de Dios en esta tarde, ¿verdad? Y yo voy a compartir estos textos con ustedes que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice... 6:2. Sí. Vamos a leer del 1 para que vean la carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Amén. No recibamos en vano la gracia de Dios. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Está hablando ahora. Ahora, no mañana. Ahora, no mañana. Ahora es el momento preciso para que nosotros hagamos una recapacitación en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo hemos estado trabajando en nuestra salvación. Cómo hemos estado alimentando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Amén. Es en el tiempo de vida que usted tiene. Así es. Es en el tiempo de la salvación. Porque cuando nuestra vida llega a su fin, cuando este aliento que nosotros tenemos, que no es de nosotros, es de Dios, porque dice que fuimos formados ¿verdad? Cuando Dios formó al hombre, lo formó de la tierra, ¿verdad? Pero dice que le dio aliento de Él mismo. Ese soplo que Dios sopló en el hombre es el mismo soplo de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestra vida, nuestro aliento, nuestro respirar, no es ni de nosotros. Amén. No es de nosotros. No es de nosotros. Porque dice la Biblia que cuando el hombre muere, regresa a Él, hermanos. A sí. Él regresa. Dice, y el espíritu vuelve a Dios. Así es. ¿Quién fue que lo dio? Así es, hermano. Ese aliento de vida que Dios sopló, que le hizo así, ese mismo va a regresar así a Dios. Amén. Entonces, el Señor tiene contado nuestros días. Él conoce nuestro límite de nuestra vida. Amén. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Pero hoy dice, si hoy estás viviendo, si hoy estás respirando, si hoy te levantaste desde la mañana y estuviste respirando, anduviste haciendo muchas cosas, pero acuérdate de tu salvación. Amén. Acuérdate, es lo que está diciendo ahí ese texto, hermano. Acuérdate de tu salvación, no la eches en vano, porque aquí está diciendo, dice, no recibas en vano la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es la salvación de nuestra alma, hermanos. Es lo más valioso que usted está cargando en su vida. No la cuenta del banco, no su casa, su trabajo, no sus carros, no nuestro trabajo, su dinero, no nuestro dinero, nada de eso vamos a poder sacar de este mundo. Nada de eso vamos a poder sacar de aquí. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Amén. Nada vamos a poder sacar de aquí, absolutamente nada. Lo único que nos vamos a llevar en nuestra vida es el trabajo que hayamos hecho en nuestra alma para salvarla. Entonces, el Señor la salvó, hermanos. Él hizo el trabajo, pero a nosotros también nos corresponde trabajar en nuestra salvación, ¿verdad? Nos corresponde a nosotros. Perdón. Dice, porque en tiempo aceptable te he oído. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos problemas y clamamos a Dios y el Señor nos oye. Pasamos angustias, y el Señor nos escucha, porque es un tiempo aceptable. Así es. Es un tiempo de la gracia. Todavía hay salvación. Todavía hay salvación porque todavía hay vida.
Dice, y he aquí ahora el día de la salvación. ¿Sí? Este mensaje, quizás hay alguien que no sea salvo. Medite en la salvación de su alma. Así es. Medite a dónde va a ir. O un usted. hermano que anda batallando con su vida espiritual, medite. Hay muchos. Medite, hermanos. Sí, hay muchos. Hay muchos ejemplos. Puede ser alguien que esté en el camino, pero esté batallando en su vida espiritual, porque vienen luchas y pruebas y no sabe cómo hacerle, no sabe qué hacer. Hay alguien que esté en el camino y crea o creamos que estamos muy bien, pero no lo estamos. Hay alguien que sea salvo, amén. Hay alguien que esté en el camino, pero que esté pensando dos pensamientos: en el mundo y la salvación. Es decir, un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia. En el mundo y la salvación. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión: o el mundo o nuestra salvación. Así es. ¿Verdad? O puede ser alguien que verdaderamente esté frío. Esté en el camino, pero esté frío. Pues yo vengo a la iglesia, pero no siento nada. Yo vengo a la oración, pero no siento nada. Pídele al Señor sentir su presencia. Pídele que le dé el gozo de la salvación. Porque así dice su palabra: vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Así se sintió David cuando le falló a Dios. Amén. Cuando le falló, él ya no sentía la salvación de Dios. Por eso él le clamaba y decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego le decía: no quites no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay que clamar a Dios, hermanos, porque todo lo necesitamos. No crea usted que nosotros no tenemos lucha. Nosotros tenemos nuestras luchas y nuestras pruebas, estamos luchando. Todos estamos luchando con la salvación. Amén. Entonces, puede pasar también, puede pasar también que el Espíritu Santo se vaya de su vida y usted ni se da cuenta. Sí. Así que le pasó eso a Sansón. Uh-huh. Ni se dio cuenta que el Espíritu Santo se alejó de él, hermano. Por eso la Biblia nos dice, no apagues, ¿verdad? Sí. No apagues el Espíritu Santo. No apaguéis. No apagues, que no lo pagues, hermano, porque nosotros mismos somos culpables, hermano, de apagar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermano. Recuerde que ese fuego viene de lo alto. Así es. Recuerde que ese fuego viene de allá, del Señor. Él es el que viene a avivar ese fuego. Así es. Pero nosotros también tenemos que trabajar en estarlo manteniendo. Echándole leña al fuego. Echándole leña ¿Y cómo le echamos leña? Pues leemos la Biblia, le estamos echando leña. Nos congregamos, le estamos echando leña al Espíritu, al fuego. Estamos alabando a Dios. Estamos alabando, estamos haciendo lo bueno, amamos nuestros prójimos, nuestros enemigos. Ahí estamos echándole leña así, hermano, al fuego, para que el fuego siga sirviendo, para que nuestra vida, hermanos, y constantemente, no para que no se apague. Así es. Para que no se apague. Y ¿sabe qué, hermano? Es válido, porque también hay veces que puede venir algún hermano a avivarnos también ese fuego, ¿verdad? Por medio de sus palabras, por medio de sus consejos, puede venir a avivarnos ese fuego también. Entonces, todo es válido, hermanos. Quiero compartir otro versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Filipenses qué? Filipenses capítulo 2, versículo 12. 2:12. 2:12 dice así: en el nombre de Jesús. Filipenses Capítulo 2, versículo 12, dice así: en el nombre de Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor. ¿Temor a qué? A Dios. Con temor a Dios y con temblor. Pero fíjese aquí algo bien interesante que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Ocúpense no nada más mientras esté yo ahí. Mientras esté yo ahí, dice: por tanto, amados, como siempre han obedecido.
estaba diciendo, ustedes son unas personas obedientes. Así es. ¿Sí? Dice, no como en mi presencia solamente, porque Pablo estaba viendo cómo eran. Eran personas obedientes, los filipenses. Estaban obedeciendo el plan de salvación. Estaban obedeciendo en buscar continuamente llenarse de la palabra de Dios. Dice, pero ocúpense no nomás cuando esté yo aquí presente, sino cuando no esté presente, cuando yo no esté, ustedes síganse ocupando. Ustedes síganse ocupando. Yo creo que esto me recuerda mucho a, un pastor, como Pablo, ¿verdad? Él está hablando a la iglesia, pero también una madre, un padre puede estar encaminando a sus hijos, ¿verdad? Yo sé que se batalla, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Usted siga luchando por sus hijos y sígalos invitando, siga orando por ellos, pero como una madre le puede decir, hijos, cuando yo no esté aquí, yo veo que ustedes están buscando de Dios, qué bueno, los estoy mirando, pero cuando yo no esté aquí y no los mire, ustedes sigan adelante. Sigan buscando de Dios, sigan llenándose de Dios. Entonces, es algo bien interesante, ¿verdad? Y dice, obedeciendo, no como en mi presencia. Ocúpense en la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ocupados. Antes que le sigas, es interesante eso, lo que acabas de leer. Dice, no solamente en mi presencia, sino ahora en mi ausencia. Muchas veces, hermano, vamos a la iglesia, hermanos, y presentamos una imagen cristiana, pero cuando salimos de la iglesia somos otras personas, hermano. Sí. No, hermano, tenemos que ser igual en la iglesia, igual afuera de la iglesia, hermano. Que no se nos olviden nuestras convicciones, Así es, que no hermano, se nos olvide así lo que es. hemos aprendido. Así es. Lo que por eso es bien importante asistir a nuestra iglesia. Las Así escuelas es. dominicales nos ayudan bastante Ahí en nuestra uno vida. aprende más. Las Amén. escuelas dominicales. Sí, pues es que es la base y columna de la iglesia. De la iglesia, ¿verdad? hermano. Porque estamos Así aprendiendo es. la doctrina verdadera de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque los apóstoles fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tuvieron una persona extraña que los enseñara. No. Bien, esa enseñanza viene de nuestro Señor y es lo que se está enseñando en la iglesia del nombre, en la iglesia del nombre. Y pues es bien importante la palabra de Dios, hermanos. Nuestra salvación depende de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ocupémonos en nuestra salvación. Quiero compartir unos textos con ustedes, así rapidito. Fíjese, el Salmo 119 es el salmo más largo de todos los salmos. El Salmo 119 es el salmo más largo de todos los salmos. Y habla de la palabra de Dios. Y habla de pura palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros con esto? ¿Qué debemos de hacer? Y nos ayuda en nuestra salvación. ¿Sabe qué? Tiene 176 versículos. El Salmo 176. Y quiero compartir 4 versículos de este hermoso salmo. Salmo 100. Es un salmo bien largo, es el salmo más largo de todos, ¿Sí? el capítulo 119. Sí, el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. Así es. Pero ¿Cuántos miren, versículos tiene? 176 versículos. 176 versículos del Salmo 119, hermanos. Sí, el Salmo Y habla de la palabra de Dios, cómo nos ayuda la palabra, cómo aplicar la palabra, cómo andar en la palabra, cómo atesorar la palabra de Dios. Y cómo hermano. nos ayuda la palabra. Así es, cómo hermano. nos ayuda la palabra de Os en nuestra Así es. salvación. Mire Así lo que es. dice, vamos a leer. ¿Salmos qué? Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, 105. Fíjese lo que dice Salmo 119. 105. Sí. Salmo 119, 105. Fíjese, nomás lo que dice ese versículo. Salmo 119, 105. En el nombre de Jesús dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara, hermanos,
que va a estarle alumbrando en su salvación. ¿Sí? En medio de este mundo de oscuridad, la palabra de Dios nos va a ayudar en nuestra salvación a perseverar, ¿sí? Nos va a alumbrar en nuestro camino. Pero ahí está una pregunta. ¿Y qué pasa a los hermanos que no leen la Biblia? Disculpe, hermanos, porque si hay hermanos en las iglesias que no leen la Biblia, hermano. No tienen interés en la Biblia. Nomás leen un versículo y la cierran, y luego en 2 días leen otro versículo, la cierran, o la leen solamente en la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría con eso? No, pues tienen la lámpara apagada. Tienen la lámpara apagada. Es decir, no tienen la palabra de Dios en su corazón. Hay que tomar, bueno, eso es algo también muy importante, tomar ese interés de leer la palabra de Dios. Hoy en nuestra cultura, se ha perdido mucho la lectura. La lectura en niños, en adolescentes, en jóvenes. He conocido jovencitos que no saben ni escribir casi, digo, porque van a la escuela. No saben leer a veces con comas, con puntos, con acentos, todo eso, y eso también es muy importante, y lo vamos aprendiendo en la lectura. Entonces es bien importante tomar lectura en nuestra vida, tomar tiempo, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Vamos a ver otro versículo más en el Salmo 119, ahí mismo, pero en el 9. Salmo 119, 9. Y este versículo lo usan pues la mayoría de las maestras de jóvenes, ¿verdad? La mayoría de las maestras de jóvenes lo usan. Dice en el nombre de Jesús, Salmo 119, 9, dice, hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Está haciendo una pregunta, quiere saber cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? ¿Cómo va a ir limpiando? Hay muchos jóvenes hoy en día, pues sí, ¿verdad? O su vida también. Sí, ¿con qué limpiará el joven su vida? ¿Con qué limpiará el joven su camino en la salvación? Dice, la respuesta es, con guardar su palabra. Amén. Amén. En nuestra salvación, haciendo la palabra, Dios nos va a ir limpiando nuestro camino de cada estorbo, de cada cosa que venga a nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios está edificándonos en nuestra vida. ¿Sí? Otro versículo más en el Salmo 119, pero en el 116. Salmo 119, 116. Algo bien importante e interesante dice en el nombre de Jesús, Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Sí? Susténtame, Señor, con tu palabra. Cada día, Señor, así como me levanto, Señor, y me tomo un café con pan, así como hago un almuerzo bien rico, así como como en la tarde o como ceno para alimentar este cuerpo, susténtame, Señor, aliméntame con tu palabra, porque yo quiero, Señor, yo quiero que usted me ayude en este camino de la salvación. Él es nuestro sustento, por eso aquí dice el Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra. Dice, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que te dice, pues ¿qué esperanza tienes en Dios tú? Mira cómo batallas. Mira lo que estás pasando. ¿Cuál esperanza tienes en Dios? Pero la gente de verdad no sabe qué esperanza tenemos nosotros en Él. ¿Qué esperanza tenemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué esperanza tenemos en su palabra que nos sustenta? Último versículo, hermanos, Salmo 119, ahí mismo, porque le digo que el Salmo 119 tiene 176 versículos. Vaya leyéndolos poco a poco y se va a estar alimentando usted. A veces se puede usted preguntar, bueno, ya soy salvo, ya estoy en el camino, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo leo la Biblia?
puede ir leyendo paso a paso, hermanos. Así es. Paso a paso, ¿verdad? Y pues yo le recomiendo leer el Salmo 119 y poco a poco le va a ir enseñando la palabra. Dice el Salmo 119, 133. Allá adelantito, hermanos. Fíjese muy bien lo que hace el Señor. En el nombre de Jesús, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos, Señor, en este camino de la salvación que usted me ha dado. Ordene mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Que ningún pecado me tenga atado, Señor. Que ninguna cosa mala me tenga atada. Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, sino que usted va a ordenar mis pasos para seguir adelante. Amén. Caminando en la salvación. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, estos textos yo los comparto con usted para que el Señor es el que ordena nuestra vida. Nosotros prácticamente, yo lo digo por mí, tenía una vida desordenada. Una vida desordenada. Una vida sin Dios es una vida desordenada. Yo lo digo por mí, yo no critico absolutamente a nadie. Una vida desordenada. ¿Sí? Cuando andamos sin Dios no nos interesa ni nos importa nada. No nos interesa cómo hablamos, lo que hacemos, si hacemos el ridículo y la gente se burla de nosotros, ni nos importa. No nos importa si maldecimos a alguien, si éramos gente burlista en el mundo, porque hay gente mala en el mundo que se burla. A veces hasta del aspecto físico de las personas, y no saben si están dañando a alguien. Así es. No saben, y no saben hasta qué grado puede llegar una burla hacia alguien. Así es. ¿Verdad? Entonces, nada de eso nos importaba en el mundo. No, ni siquiera nos importaba si le hacíamos sufrir a nuestra madre. No nos importaba. ¿Verdad? No nos importaba absolutamente nada. Entonces, pero cuando Dios viene a nuestra vida, hermanos, Él viene a ordenar nuestros pasos. Él viene a ordenar nuestro camino en nuestra salvación. Y ¿sabe qué, hermano? No se sienta mal. No se sienta mal si usted está a lo mejor un día en la iglesia y está escuchando una palabra fuerte y usted de repente se le salen sus lágrimas. Dele gloria a Dios por eso, porque el Señor le está limpiando su corazón. Amén. El Señor le está limpiando su corazón. Así es como Él limpia los corazones. Así es, con la palabra. por medio de las lágrimas, ¿sí? Y por medio de su palabra, Él nos está limpiando nuestro camino para recapacitar. Así es. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por haber escuchado este consejo de la palabra. Antes de terminar, ¿Sí? Filipenses 2:12, donde dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos podemos ocupar en nuestra salvación diariamente? En la oración y en la lectura. En la oración, en la lectura, Sí. congregándonos cuando hay servicios, ayunando, haciéndolo bien, amando a nuestros hermanos, amando a nuestros prójimos, nuestros enemigos, caminar una vida en santidad, tener temor de Dios, tener celo de las cosas de Dios. Todas esas cosas, hermanos, nos hace que nos ocupemos. Sí. ¿Sí me entienden? Porque queremos agradar a Dios cada día, hermano. Queremos, no solamente nos estamos ocupando en nuestra salvación, sino nos estamos ocupando cómo agradar a Dios, hermano. Sí. Cómo agradarlo a Él, hermano, por lo que Él hizo por nosotros. Sí, así Es lo que estamos ocupando, nos ocupamos todos los días. Mientras nos ocupamos de nuestra salvación, estamos ocupando cómo agradar al Señor Jesucristo. Amén, así es. Bueno, y no hermano, se mortifique si usted falla. Todos sí, fallamos. hermano, todos fallamos. Usted hermano. siga adelante. Siga para adelante. Si hoy falló, Señor, perdóname, Así Señor. es. Mañana, si usted me da la oportunidad, yo voy a seguir y sígale adelante. Sí. Siga adelante. La clave es arrepentimiento, hermanos. Y ocuparse. Debe ser un arrepentimiento genuino. Es decir, ya no voy a hacer lo mismo que me estoy arrepentimiento. Porque si me arrepiento de una cosa y la hago otra vez, Así es.
nunca me arrepentí. Se me vino algo a la mente, por ejemplo, van a venir luchas, pruebas y estorbos a nuestra vida, Así ¿verdad? es, hermanos. Y pues a veces, hermanos, decimos, ay, ando bien ocupada. Bueno, cuando usted vaya a querer vaya a ir a la iglesia y disponga su corazón, hay un culto y viene alguien, mira, te invito acá, así como cuando dice, ando bien ocupada, dígale así, ando bien ocupada en mi salvación ahorita. Así es. Ando bien ocupada en mi es. salvación ahorita. Permíteme y después así es, voy y te visito. Sí, o si viene alguien y le dice, o su mamá, o alguien que no sea cristiano, viene y le dice, oye, dame un rey para allá. No, ahorita no me voy ocupado, voy a la iglesia. Sí. Voy a la iglesia ahorita. Voy a ocuparme de mi salvación. Mi salvación. Sí. ¿Sí me entienden? O cuando usted está en su casa, no me hagan ruido porque voy a ir a ocuparme en mi cuarto en la oración. Se está ocupándose en su salvación. Así es como se está ocupando. Amén. En nuestra salvación. Entonces, hermano, ese es el tema de hoy, meditar sobre la salvación se puede perder, hermano. La salvación se puede perder. Las escrituras no nos debemos de basar en un solo versículo, hermanos, porque todos los versículos, hermano, dicen lo que debemos de hacer, hermano, y por eso hay muchas doctrinas falsas, porque solamente agarran un texto y dicen, así es, y así dijo, y así lo vamos a hacer. No, hermano, la palabra se respalda, los Amén. textos respaldan a los otros textos, respaldan a los otros textos, hermano. Entonces, no debemos de agarrar. Si decimos que somos salvos, soy salvos, entonces tengo que examinar esa palabra salvación en las escrituras, hermano, para que la palabra me enseñe a mí cómo yo voy a ser salvo, hermano. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Jesús, Rey de la gloria, Señor, gracias por esta bendición que nos has dado en esta noche, Señor. Que usted ha sido bueno con su palabra, Señor. Nos dejó esta preciosa palabra para que sea una lámpara, Señor, para que no nos podamos tropezar, Señor, en este mundo de oscuridad, Padre Santo. Le pedimos que nos bendiga, Señor, que bendiga mis hermanos allá en live stream, Lord. Bendígalos a ellos que están ahí en Facebook, Señor. Bendígalos, Padre, que ellos sigan para adelante y sigan ocupados en nuestra salvación. Que se ocupen ellos, Señor, que no sean como María y Marta, Señor, que una de ellas, Señor, estaba más en las cosas que hacer que la otra lo estaba buscando a usted, Señor. Le pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, en esta noche, Padre. Amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta noche y saludos desde Matamoros, su hermano Roberto Mendoza y Victoria García, que estamos aquí todos los jueves a las 7, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Para meditar en la palabra. Amén.